Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Mis queridos oyentes, bajo este manto de estrellas que el oeste despliega generoso cada noche, y al calor de esta fogata que crepita con la sabiduría de los años, me presento ante ustedes como el alma del oeste. Mi voz, quizá un tanto empolvada por el tiempo y melancólica por los senderos recorridos, aún guarda la chispa de esas historias que el viento trae consigo, susurrándolas a los corazones que saben escuchar. Hoy les traigo un relato de aquellos que forjan el espíritu humano en el crisol de la adversidad. Una leyenda que oí hace ya un buen tiempo, bajo un cielo tan vasto y profundo como el que nos cobija esta noche. Es la historia de una mujer y un hombre, de sombras y de luz, de la injusticia y de esa redención que a veces solo el amor sabe encontrar en los rincones más áridos de nuestra existencia. Prepárense para escuchar, pues el desierto tiene mucho que contarnos. El territorio de Dakota, en aquel año de gracia de 1881, era un lienzo de infinitas promesas y a la vez una tumba para los sueños más frágiles. Sus praderas, que se extendían hasta donde la vista se perdía en un horizonte que vibraba bajo el sol implacable, eran un mar de hierba seca, cardos espinosos y rocas desnudas que parecían esqueletos de gigantes petrificados. El viento, un compañero perpetuo y a menudo cruel, barría el polvo rojizo de la tierra, esculpiendo dunas efímeras y susurrando antiguas lenguas en los cañones solitarios. Era un lugar donde la vida se aferraba con uñas y dientes, donde cada gota de agua era un tesoro y cada sombra un refugio bendito. En este vasto y desolado escenario, una figura se movía con la determinación silenciosa de un fantasma que ha perdido su camino en el mundo de los vivos. Era Eliza Maeve, una mujer cuya estatura, ya de por sí imponente, parecía magnificarse bajo el cielo sin fin del oeste. Alta, de hombros anchos y una presencia que no pasaba desapercibida, Eliza había aprendido a cargar con el peso de su físico tanto como con el de su pasado. Sus rasgos finos, que un día pudieron haber sido considerados hermosos, estaban ahora cincelados por el sol, el viento y la constante preocupación. Sus ojos, de un azul tan intenso como el de un lago de montaña, habían perdido el brillo juvenil, reemplazado por una cautela profunda, casi feral, que observaba el mundo con desconfianza. Siempre vestía ropas modestas, de telas gruesas y colores apagados, deshilachadas por el uso y remendadas con una precisión que delataba una habilidad perdida en la necesidad. Un sombrero de ala ancha, ya sin forma, era su única concesión al sol, una sombra protectora para su rostro marcado por la intemperie. Eliza no era de estas tierras. Había llegado al territorio de Dakota arrastrada por la marea de la desesperación, una forajida sin ley a ojos de muchos, una víctima de la injusticia a sus propios ojos. La acusación que la perseguía era como una mancha indeleble en su alma, un susurro malicioso que se adelantaba a su paso, cerrándole puertas y negándole la calidez de cualquier hogar. El robo. La palabra resonaba en su mente como el eco de una campana rota, trayéndole el recuerdo vívido de la plantación de algodón de su familia en el sur.
lejos, tan lejos que parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer. Había sido un malentendido, una trampa urdida con la perfidia de los celos, pero en el sur de aquellos años, la palabra de una mujer joven y peculiar por su tamaño tenía poco peso contra la autoridad de un capataz resentido y una hermana envidiosa. Desterrada, marcada, su nombre arrastrado por el fango de la calumnia, Elisa había huido. Sus días eran una sucesión monótona de pasos. Caminaba kilómetros bajo el sol abrasador, el polvo levantándose en pequeñas nubes alrededor de sus botas gastadas. Sus posesiones se reducían a lo que podía cargar en una mochila de lona burda, una manta raída, una cantimplora casi siempre vacía, un cuchillo de caza y un diminuto relicario de plata que guardaba una imagen borrosa de su madre, el único vestigio de un pasado inocente. La comida era un lujo, a menudo un bocado de carne seca o un sorbo de agua turbia de algún arroyo moribundo. Dormía bajo el cielo abierto, acunada por el coro de grillos y coyotes, sus ojos fijos en la Vía Láctea, un río de estrellas indiferente a su sufrimiento. La soledad se había convertido en su única compañera. Los pocos pueblos por los que pasaba la recibían con miradas de juicio, susurros que se apagaban a su paso, pero que ella sentía como puñales en la espalda. Su altura, que en otras circunstancias podría haber sido una ventaja, ahora la hacía destacar, una anomalía en un mundo que prefería la uniformidad. Una mujer tan grande, ¿qué tipo de mujer es esa?, escuchaba a veces. O, seguro que es fuerte, fuerte como un hombre. ¿Quién sabe qué crímenes habrá cometido con esa fuerza? La convicción de que su anormalidad la condenaba a una vida de aislamiento se había arraigado en su corazón, una semilla amarga que crecía con cada día que pasaba sin encontrar un alma compasiva. Recuerdo una tarde de otoño, el sol ya bajo, tiñendo el cielo de naranjas encendidos y morados profundos. Elisa caminaba por una senda apenas marcada, sus piernas doloridas, su garganta seca como el papel de lija. Había pasado 3 días sin una comida decente y la fatiga comenzaba a nublar su mente. El viento, que antes jugaba con sus cabellos sueltos, ahora arreciaba, trayendo consigo el frío cortante de la noche que se avecinaba. Buscó refugio bajo una roca saliente, una pequeña cueva natural que apenas ofrecía cobijo, pero que le prometía un respiro del viento helado. Se acurrucó, sus brazos rodeando sus rodillas, intentando atrapar el calor residual de su propio cuerpo. El hambre era una punzada constante, pero más punzante aún era el dolor de su alma. La imagen de su padre, su rostro severo, su mirada decepcionada se grababa en su memoria. Él, que había sido su héroe, su protector, había sido el primero en darle la espalda. Una vergüenza para el buen nombre de los Maeve, había dicho, y esas palabras habían sido su sentencia de muerte, su exilio autoimpuesto. Por las noches, cuando la fogata de algún campamento lejano parpadeaba como una estrella caída, Elisa se sentaba sola, viendo el humo elevarse hacia el cielo. Pensaba en lo que habría sido su vida si no hubiera tenido esa altura que la hacía diferente, si su cabello no hubiera sido tan rubio que brillaba bajo el sol como oro líquido, si sus manos, fuertes y capaces, no hubieran sido tan grandes. Quizás entonces habría encontrado un marido, habría tenido hijos, una casa con jardín, pero el destino o la malicia humana le había negado todo eso. Cada día era una prueba de resistencia, una lucha por la mera subsistencia. Cazaba pequeños animales con la destreza de un trampero. Sabía encender fuego con 2 piedras y un poco de yesca, y podía leer las estrellas para orientarse en la inmensidad. Había aprendido a ser autosuficiente, una virtud en el oeste, pero una virtud que la aislaba aún más.
¿Quién querría a una mujer que no necesitaba a nadie, que podía valerse por sí misma como un hombre? El invierno se acercaba, y con él la promesa de una desolación aún mayor. Las tormentas de nieve en Dakota eran legendarias, capaces de enterrar pueblos enteros y de reclamar la vida de aquellos que osaran desafiarlas. Elisa lo sabía. Sentía el cambio en el aire, el frío que se colaba bajo su ropa, la urgencia en el canto de los pájaros que migraban hacia el sur. Necesitaba encontrar un lugar donde pasar el invierno, un refugio, por humilde que fuera. Pero cada vez que intentaba acercarse a una comunidad, la historia se repetía. La gente se apartaba, los hombres la miraban con recelo y las mujeres con desdén. Las puertas se cerraban y las posadas, si se atrevía a preguntar por una habitación, le negaban la entrada con excusas vagas, pero con miradas claras de juicio. Una mañana, mientras cruzaba un pequeño cañón rocoso, sus botas resbalaron en la grava suelta. Cayó con un golpe sordo, torciéndose el tobillo. El dolor fue agudo, una punzada que le arrancó un gemido ahogado. Intentó levantarse, pero la pierna no respondía. La frustración, la desesperación, la abrumaron. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y amargas, surcando el polvo de sus mejillas. Estaba sola, herida, y la noche se acercaba. Una pequeña bandada de cuervos graznó sobre su cabeza, un presagio sombrío en aquella inmensidad. Se sentó apoyada en la roca fría, el tobillo palpitándole, y sintió que la fuerza que la había mantenido en pie durante tanto tiempo comenzaba a flaquear. El desierto, en su infinita indiferencia, parecía estar a punto de reclamarla. El frío calaba hondo, y el miedo, un compañero no tan frecuente, comenzó a roerle el alma. La idea de simplemente cerrar los ojos y dejar que el olvido la envolviera se le antojaba por un instante extrañamente tentadora. Pero algo dentro de ella, una chispa tenaz, se negaba a extinguirse del todo. Era el recuerdo de una promesa que se había hecho a sí misma: sobrevivir, demostrar su inocencia, o al menos no rendirse ante la maldad del mundo. La herida física, aunque dolorosa, no podía doblegar el espíritu que había aprendido a endurecerse como el acero. Así estaba Eliza Maeve, a la deriva, una sombra solitaria en un mundo que parecía haberla olvidado, esperando, sin saberlo, que la rueda del destino girara una vez más. Fue en una de esas tardes en que el sol se despedía del oeste con una explosión de color, tiñendo las nubes de carmesí y oro, cuando el destino, con su mano invisible y caprichosa, decidió intervenir en la solitaria odisea de Eliza Maeve. La herida en su tobillo la había ralentizado considerablemente. Cada paso era una agonía, y la fiebre había comenzado a subir, empañando su juicio y debilitando su ya mermada resistencia. Se había arrastrado hasta las afueras de un pequeño y polvoriento asentamiento llamado Pine Creek, un puñado de edificios desvencijados que se aferraban a la vida a orillas de un arroyo escuálido. No buscaba refugio en el pueblo, pues sabía la acogida que recibiría. Solo esperaba encontrar un lugar tranquilo en las afueras donde pudiera descansar y quizás permitirse el lujo de la inconsciencia por un tiempo. Eliza se desplomó bajo la sombra de un viejo álamo solitario, sus fuerzas agotadas, la respiración entrecortada. El mundo giraba a su alrededor, una danza borrosa de colores y formas. Cerró los ojos, la tierra fría bajo su espalda, y se rindió al torbellino de su mente febril. Soñó con campos de algodón blanco bajo un sol clemente, con la risa de su madre, con una vida que ya no existía. Fue el sonido de unas herraduras rítmicas y cercanas lo que la sacó de su letargo. Abrió los ojos, con dificultad, su mirada desenfocada. Una figura masculina se cernía sobre ella, recortada contra el cielo crepuscular. Era un hombre alto,
de hombros anchos, con un sombrero de vaquero cubriendo parcialmente su rostro. Su silueta era imponente, pero no amenazante. Llevaba las riendas de un par de caballos de carga cargados con fardos de mercancía. «Señorita, ¿está usted bien?». La voz era grave, tranquila, desprovista de juicio o temor. No era la voz que Elisa esperaba. No era la voz de desdén o sospecha. Abrió los ojos por completo, el dolor en su tobillo recordándole su situación. El hombre se agachó, revelando un rostro curtido por el sol, de rasgos marcados y ojos de un café profundo que observaban con una serena curiosidad. Era Ethan Reed, un transportista de mercancías que hacía la ruta entre los pequeños pueblos del territorio. Un hombre de pocas palabras, pero de una integridad que se reflejaba en cada gesto. «No muy bien», musitó Elisa, su garganta rasposa. «Me he torcido el tobillo». Ethan la examinó con una mirada profesional, evaluando la hinchazón y la palidez de su rostro. No preguntó por qué estaba sola o qué hacía tan lejos de un asentamiento. Su rostro no mostró sorpresa por su estatura ni por su aspecto desaliñado. Simplemente vio a una persona en apuros. «Necesita ayuda», dijo, con una voz que no admitía discusión. «Mi cabaña está cerca, en las afueras. Venga conmigo». Elisa sintió una punzada de desconfianza, una reacción automática, forjada por años de desprecio. «¿Por qué?», preguntó con un tono más brusco de lo que pretendía. Ethan la miró directamente a los ojos. «Porque es lo correcto. Nadie debería quedarse solo en la pradera herido al caer la noche». Y en esas palabras simples, desprovistas de artificio, Elisa encontró una inesperada honestidad. No había segundas intenciones en su voz, solo una compasión silenciosa. Él la ayudó a levantarse con una fuerza gentil, sus manos grandes y callosas bajo sus brazos. El dolor era insoportable, pero la vergüenza de su debilidad era aún mayor. Sin embargo, Ethan no le permitió avergonzarse. Con una facilidad sorprendente, la levantó en sus brazos como si su estatura no fuera más que una pluma. Elisa sintió el calor de su cuerpo, el olor a cuero, a caballo y a tierra limpia. Una sensación extraña, casi olvidada, de seguridad la invadió. La cabaña de Ethan era humilde, pero acogedora. Pequeña, de troncos robustos y techo de tejas de madera, se alzaba solitaria en una pequeña hondonada protegida del viento. Dentro, el aire era cálido y olía a madera quemada y a café recién hecho. Una chimenea de piedra crepitaba alegremente en un rincón, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Había una mesa rústica, 2 sillas de madera, una cama sencilla cubierta con una colcha de lana y estantes llenos de libros y herramientas. Un verdadero hogar, algo que Elisa no había visto ni sentido en años. Ethan la depositó con cuidado en la cama, su tobillo apoyado en un cojín improvisado. «Voy a por agua caliente y unas hierbas que tengo. Deberíamos limpiar esa herida y ver la hinchazón». Mientras él se movía por la cabaña con una eficiencia silenciosa, Elisa lo observaba. No había miradas furtivas, no había juicios en sus ojos. Él era simplemente Ethan. Preparó una infusión de hierbas para la fiebre, vendó su tobillo con una destreza sorprendente y le ofreció un plato de estofado caliente, el mejor que Elisa había probado en años. El sabor de la carne tierna y las verduras cocidas le llenó el estómago y por primera vez sintió que el frío y el hambre se retiraban de su cuerpo y de su alma. Los días se convirtieron en semanas. Elisa se recuperó lentamente bajo el cuidado atento de Ethan. Él nunca le preguntó sobre su pasado, nunca le pidió explicaciones. Simplemente aceptó su presencia y le ofreció la paz de su hogar. Mientras su tobillo sanaba, Elisa comenzó a ayudar en la cabaña. Limpiaba, cocinaba, remendaba sus ropas y las de Ethan.
Su fuerza física, que antes había sido una carga, ahora se convertía en una ventaja. Podía cargar troncos para la chimenea, levantar sacos pesados de harina o reparar una valla rota con la misma facilidad que un hombre. Entre el silencio de la pradera y el calor de aquel hogar compartido, un amor inesperado comenzó a florecer. Era un amor lento, tácito al principio, construido sobre el respeto mutuo, la gratitud y la compañía silenciosa. Se sentaban juntos en el porche al atardecer, viendo el sol hundirse en el horizonte, sus hombros casi rozándose. Él le contaba historias de sus viajes, de los pueblos que había visitado, de los personajes que había conocido. Ella le hablaba de las plantas del desierto, de los pájaros que anidaban en los álamos, de las estrellas que conocía por nombre. Sus conversaciones eran a menudo breves, pero cargadas de significado. Un día, mientras Elisa le remendaba una camisa, sus dedos rozaron los suyos. Un escalofrío eléctrico recorrió su brazo. Miró a Ethan, y él le devolvió la mirada, sus ojos café llenos de una ternura que la desarmó. Fue en ese momento, sin palabras, que ambos supieron lo que había crecido entre ellos. Un amor improbable, un refugio en la tormenta, un faro en la oscuridad. El primer beso fue tímido, lleno de la promesa de un futuro incierto pero deseado. Sus labios se encontraron, suaves y cálidos, y Elisa sintió que el peso de años de soledad se desprendía de su alma. Era un beso que hablaba de aceptación, de la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero la felicidad en el oeste era a menudo una vela que titilaba al viento. Las noticias viajaban rápido, y la presencia de Elisa en la cabaña de Ethan no tardó en llegar a los oídos de la chismosa comunidad de Pine Creek. Las miradas de juicio se intensificaron cada vez que Ethan iba al pueblo a vender sus mercancías. Los susurros se hicieron más fuertes, los comentarios más hirientes. ¿Quién es esa mujer alta que vive con Reed? ¿No es la que fue acusada de robo en el sur? ¿Qué clase de hombre es él para acoger a una mujer así? Ethan, fiel a su naturaleza, ignoraba los chismes. Su hogar era su fortaleza, su amor por Elisa, su escudo. Pero Elisa sentía el peso de esas miradas. Sabía que su pasado, como una sombra persistente, nunca la abandonaría del todo. La frágil paz que habían construido juntos estaba bajo amenaza. La gente de Pine Creek, con sus prejuicios arraigados, no estaba dispuesta a aceptar una historia de amor tan poco convencional. La anormalidad de Elisa, su estatura y su pasado eran un blanco fácil para la malicia. Y aunque Ethan la defendía con su silencio y su lealtad, ella sabía que la reputación de un hombre honrado como él estaba en juego por su culpa. Una tarde, mientras Ethan regresaba del pueblo, su rostro estaba más sombrío de lo habitual. Se sentó junto a la chimenea, los ojos fijos en las llamas danzantes. «¿Qué pasa, Ethan?», preguntó Elisa, su voz teñida de preocupación. «Han estado hablando», dijo él, su voz baja. «Dicen que el sheriff de Harmony Ridge, al este, ha estado preguntando por una mujer con sus características. Dicen que hay una recompensa por una tal Elisa Maeve, acusada de un robo mayor». El corazón de Elisa dio un vuelco. La sombra de su pasado, había regresado. La acusación injusta, que creía haber dejado enterrada bajo miles de millas de desierto, había resurgido con la fuerza de una pesadilla. Un cazarrecompensas. La palabra heló su sangre. No era solo su libertad lo que estaba en juego, sino también el honor de Ethan, el futuro de su recién construido hogar. «Debo irme», dijo Elisa, con la voz apenas un susurro. «No puedo permitir que te arrastren a esto. Tu reputación, tu vida, todo». Ethan la tomó de las manos, sus ojos firmes y llenos de una determinación inquebrantable. «No, no te irás. Este es tu hogar ahora, Elisa, y yo no abandono a los míos».
En ese silencio cargado de dudas y el eco distante de una amenaza inminente, uno se pregunta qué camino tomará el corazón humano cuando se ve acorralado. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando, compartiendo el peso de estas decisiones. Si estas historias que exploran la resiliencia y el amor en los confines del espíritu también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos que, como este, nos recuerdan la fragilidad y la fuerza de nuestra propia existencia. La noche se cierne sobre Pine Creek, y con ella la sombra del pasado de Elisa se alarga, amenazando con engullir la frágil llama de amor que apenas comenzaba a arder. El dilema se presentaba ante ella con la brutalidad de una tormenta del desierto: huir de nuevo, condenando su incipiente felicidad, o quedarse y luchar, arriesgando todo por una verdad que podría desvelar secretos aún más peligrosos. Ethan, a su lado, enfrentaba su propio abismo, la lealtad de su corazón puesta a prueba por la inminente llegada de la justicia, o de lo que se hacía llamar justicia en aquellos tiempos salvajes. La noticia de que un cazarrecompensas rondaba los alrededores de Pine Creek, preguntando por una mujer alta y rubia, se expandió por el pequeño pueblo como un reguero de pólvora. El alma del oeste sabe que los rumores son como el viento del desierto, invisibles, incontrolables y capaces de levantar tormentas de arena que ocultan la verdad y distorsionan la realidad. Para Elisa, Ethan fue como si el aire que respiraban se volviera denso, cargado de una electricidad ominosa. Los pocos vecinos que antes les ofrecían una sonrisa forzada, ahora desviaban la mirada o se apresuraban a cruzar la calle cuando los veían. La sombra de la acusación injusta se había materializado, una criatura de malicia que había viajado miles de millas para reclamar su presa. El cazarrecompensas, un hombre llamado Silas Blackwood, no tardó en llegar a Pine Creek. Era un tipo adusto, de mirada penetrante y sonrisa escasa, con el rostro marcado por cicatrices que contaban historias de peleas y persecuciones. Llevaba un revólver de cañón largo colgado de la cadera, brillante y amenazador, y su presencia en el diminuto pueblo era como la de un lobo en un rebaño de ovejas. Se instaló en el salón del viejo Joe, y con un vaso de whisky en la mano, comenzó a preguntar por Elisa. Su descripción era precisa, tan precisa que no cabía duda. Era ella a quien buscaba. La recompensa por su cabeza, una suma considerable, era una tentación demasiado grande para la pobreza de la frontera. Elisa y Ethan lo sabían. La tensión en su pequeña cabaña era palpable, densa como la niebla de la mañana. Ethan, por primera vez, no estaba silencioso. Su rostro estaba duro, preocupado. Pasaba las noches sentado junto a la ventana, su rifle en ristre, los ojos fijos en la oscuridad, protegiendo su hogar, protegiendo a Elisa. «No podemos seguir así, Ethan», dijo Elisa una noche, la voz quebrada por la angustia. «No puedo permitir que vivas con esta espada sobre tu cabeza, por mi culpa». Ethan se giró para mirarla, sus ojos cafés llenos de una tristeza profunda, pero también de una determinación inquebrantable. «No es tu culpa, Elisa, y no te dejaré. Hemos construido algo aquí, tú y yo, y no dejaré que un hombre con una insignia y un arma lo destruya». Pero Elisa sabía que el amor de Ethan, por muy fuerte que fuera, no era suficiente para detener la maquinaria de la justicia del oeste. La acusación de robo, por falsa que fuera, era una cadena que la arrastraba, y ahora amenazaba con arrastrar también a Ethan. Su corazón, que había encontrado un refugio tan inesperado, se debatía entre la necesidad de proteger a Ethan y el anhelo de limpiar su nombre, no solo por ella, sino por el futuro que ambos soñaban.
La decisión de Elisa se gestó en las largas noches de insomnio, bajo el parpadeo de una lámpara de aceite, mientras el viento aullaba como un espíritu errante. Recordó las palabras de su padre, la decepción en sus ojos, la ignominia de la expulsión. Recordó la humillación, el miedo, la soledad, pero también recordó la bondad de Ethan, el calor de su mano, la promesa silenciosa de su amor. No podía huir más. No podía seguir siendo una sombra, una fugitiva. Debía enfrentar la verdad, debía luchar no solo por su libertad, sino por la honra de un hombre que había apostado por ella cuando nadie más lo hizo. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes, mis oyentes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, esas que forjan el alma de los valientes. A la mañana siguiente, Elisa se levantó antes del amanecer, preparó café y un desayuno sencillo. Cuando Ethan se despertó, lo encontró sentado a la mesa, su rostro grave. «Vamos al pueblo», dijo Elisa, su voz firme, desprovista de vacilación. «Voy a enfrentarme a Silas Blackwood. Voy a contar mi historia». Ethan la miró, una mezcla de admiración y temor en sus ojos. «Es peligroso, Elisa. Él no te escuchará. Solo querrá la recompensa». «Quizás no me escuche a mí», respondió ella. «Pero tú sí. Y la gente de este pueblo también debería hacerlo. Si no lucho por mi nombre ahora, nunca seré libre. Y tú tampoco». La determinación en su voz era tan inquebrantable como las rocas del desierto. Ethan supo que no podría disuadirla. Solo podía apoyarla. «Muy bien», dijo poniéndose de pie, «pero iré contigo, y no te dejaré sola ni un instante». El viaje al pueblo fue silencioso. El sol comenzaba a subir, bañando el paisaje con una luz dorada. La brisa fresca de la mañana acariciaba sus rostros, pero Elisa sentía el frío del acero en su corazón. Al llegar a Pine Creek, el ambiente era tenso. La noticia de la llegada del cazarrecompensas había paralizado el pueblo. La gente se asomaba por las ventanas, observando la escena que se avecinaba. Elisa y Ethan se dirigieron directamente al salón del viejo Joe. Al abrir la puerta, el silencio que los recibió fue absoluto. Todos los hombres adentro, con sus vasos a medio beber, se giraron para mirarlos. En una mesa en el fondo, Silas Blackwood los esperaba, su mirada afilada como una navaja. Elisa dio un paso al frente. Su estatura, que antes era una carga, ahora se convertía en una declaración de su presencia. Sus ojos azules se encontraron con los ojos oscuros de Blackwood. «Soy Elisa Maeve», dijo, su voz resonando con claridad en el silencio del salón. «He oído que me buscas». Blackwood se levantó lentamente, su mano rozando el revólver. «Así que la gran fugitiva ha decidido mostrar la cara. Hay una recompensa considerable por su cabeza, señorita Maeve, por robo en la plantación de los Montgomery, en Georgia». «Fui acusada falsamente», respondió Elisa, sin flaquear. «Nunca robé nada. Fui una víctima de la calumnia y la envidia». El salón se llenó de un murmullo de voces. Blackwood sonrió con desprecio. «La misma historia de siempre. Todos los que vienen al oeste huyendo tienen una historia de inocencia, pero la ley es la ley, y la recompensa es la recompensa». Fue entonces cuando Ethan dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre Elisa y Blackwood. Su presencia era una barrera tácita. «Ella dice la verdad», dijo Ethan, su voz baja pero firme. «Y yo la creo. He vivido con ella, he visto su corazón. Es una mujer de honor». El salón estalló. En comentarios, la gente del pueblo, que había rumoreado y juzgado, ahora se sorprendía por la declaración abierta de Ethan. Arriesgaba su propia reputación, su honor, su seguridad por una mujer a la que la sociedad había condenado.
Silas Blackwood soltó una carcajada seca. Así que el buen Ethan Reed se ha enamorado de una ladrona. Eso es un error, amigo. Te estás metiendo en un lío que no te corresponde. Apártate o te consideraré un cómplice. Ethan no se movió. Sus ojos se clavaron en los de Blackwood, una mirada que no retrocedía. No me apartaré. Si la tocas tendrás que tratar conmigo primero. La tensión era insoportable. Las manos de los hombres del salón se deslizaron hacia sus propias armas. Era un enfrentamiento clásico del oeste. El bien contra el mal, la lealtad contra la codicia. Pero Eliza sabía que este no era el momento para la violencia. Silas Blackwood, dijo ella, su voz aún más fuerte. Si quieres la recompensa, llévame. Pero llévame a un juicio justo. Permíteme presentar mi caso. Hay testigos, pruebas. Si te tomas la molestia de buscarlas, mi hermana, Clarissa, fue quien me incriminó. Y el capataz, Jedediah Croft, fue su cómplice. Ellos urdieron la trama para quedarse con una parte de la herencia de mi madre, que me correspondía a mí. Las palabras de Eliza sorprendieron a todos, incluso a Blackwood. No era la respuesta que esperaba de una fugitiva. Era una declaración de guerra, una exigencia de justicia. El silencio volvió al salón. Un silencio expectante. La audacia de Eliza, su valentía al denunciar a su propia familia, era innegable. Blackwood la miró con nuevos ojos, sus facciones endurecidas. No era un hombre de leyes, sino de recompensas. Pero algo en la verdad de Eliza, en la firmeza de su voz, lo hizo dudar por un instante. O quizás fue la mirada inquebrantable de Ethan, que se mantuvo firme a su lado, dispuesto a todo. La gente del pueblo, que había sido tan rápida en juzgarla, ahora escuchaba. La posibilidad de que su historia fuera cierta, de que hubieran sido cómplices de una injusticia, comenzó a calar en sus mentes. El acto de coraje de Eliza no fue solo enfrentar a Blackwood, sino también desenterrar los dolorosos secretos de su pasado, arriesgando su recién encontrada felicidad. Fue la decisión de dejar de huir, de enfrentar a los fantasmas que la habían perseguido durante años, no solo por sí misma, sino por el hombre que le había ofrecido un hogar y un corazón. Ethan, a su lado, hizo su propio sacrificio, eligiendo el amor y la lealtad por encima de su propia seguridad y reputación. Su silenciosa postura, su mano siempre cerca de Eliza, era una declaración más poderosa que cualquier palabra. La honra, en aquel momento, no se medía en la ausencia de manchas, sino en la valentía de defender la verdad y a quien se amaba, sin importar el precio. La fe de Ethan en Eliza era el ancla que la mantenía firme y el motor de su propia audacia. Para ambos, era el punto de no retorno, el clímax de una historia que había comenzado con la desolación y ahora se jugaba en el filo de un cuchillo. El aire en el salón del viejo Joe seguía denso, cargado de la electricidad de las verdades recién pronunciadas. El desafío de Eliza, no solo a Silas Blackwood, sino a la propia idea de su culpa, había resonado en los corazones de los presentes. La audacia de una mujer que se atrevía a nombrar a su propia sangre como autora de la calumnia era inaudita en aquellos tiempos, una declaración que exigía ser escuchada. Blackwood, acostumbrado a lidiar con criminales arrepentidos o desafiantes, pero pocas veces con la verdad desnuda de una inocencia clamada con tal vehemencia, se encontró en una posición incómoda. Su instinto le decía que la recompensa era el único objetivo, pero la mirada inquebrantable de Ethan y la lógica de las palabras de Eliza le plantaron una semilla de duda. ¿Pruebas?, espetó Blackwood, intentando recuperar el control. En el oeste, señorita, la palabra de un capataz del sur vale más que la de una fugitiva. No, si esa fugitiva tiene un testigo, dijo una voz desde la puerta del salón. Todos se giraron.
Un hombre de unos 50 años, de rostro curtido y ojos cansados, estaba de pie en el umbral. Llevaba ropa de viaje y un pequeño atadijo en la mano. Era Obadiah Thorne, un antiguo jornalero de la plantación Montgomery, un hombre bueno que siempre había simpatizado con Eliza. Después de la acusación, había sido despedido y, al igual que ella, había encontrado su camino hacia el oeste, huyendo de la misma injusticia. Sus caminos se habían cruzado por casualidad en un rancho cercano días antes, y Eliza, con un presentimiento, le había pedido que viniera a Pine Creek si escuchaba algún problema. Yo estaba allí, continuó Obadiah, avanzando lentamente hacia el centro del salón. Vi a la señorita Clarissa Montgomery y a Jedediah Croft confabularse. Vi a Clarissa robar las joyas de su propia madre y luego esconderlas en el baúl de Minonosintucham. La señorita Eliza. Ella siempre estuvo celosa de que la señora Maeve, la madre de Eliza, le hubiera legado más a Eliza. Jedediah Croft, el capataz, era su amante y cómplice. Él fue quien testificó contra Eliza, bajo juramento falso, para asegurar la parte de Clarissa y la suya propia. Un murmullo de asombro recorrió el salón. La voz de Obadiah era tranquila, pero sus palabras eran un trueno. Había un testigo, un testimonio directo, no de oídas, sino de alguien que había presenciado la perfidia. Silas Blackwood se quedó mudo, su rostro reflejando una mezcla de frustración y una incipiente aceptación de la verdad. La recompensa, que parecía tan cercana, ahora se alejaba, empañada por la complejidad de la justicia real. Y yo tengo la prueba, añadió Obadiah, sacando de su atadijo un pequeño libro encuadernado en cuero. Este es el diario de la señora Maeve. Ella siempre escribía en él. Aquí, en la última entrada antes de su muerte, describe cómo Clarissa la amenazó con desheredarla si no cambiaba su testamento, y cómo días después le confesó a su madre que había urdido un plan con Jedediah para incriminar a Eliza y quedarse con todo. Eliza sintió un nudo en la garganta. Su madre, a quien había amado tanto, había dejado un testimonio silencioso de la verdad, un faro en la oscuridad de su injusticia. Las páginas amarillentas del diario, leídas por Obadiah en voz alta, trajeron al salón la voz de la verdad, una voz que no podía ser silenciada. Describía la codicia de Clarissa, la manipulación, el engaño. El nombre de Eliza, que había sido arrastrado por el fango, comenzó a ser lavado por las lágrimas silenciosas de los presentes y la revelación de la verdad. Silas Blackwood, con un gruñido de exasperación, envainó su revólver. Era un hombre de ley, a su manera, y el testimonio de un testigo presencial, junto con la evidencia de un diario, era algo que no podía ignorar. «Muy bien», dijo, su voz áspera. «Parece que la verdad es un poco más complicada de lo que me contaron. No he viajado hasta aquí para llevarme a una inocente. No hay recompensa por la verdad». Y con esas palabras, el peso de años de injusticia se levantó de los hombros de Eliza. La respiración le volvió al pecho, y las lágrimas, esta vez de alivio, corrieron libremente por sus mejillas. Ethan la tomó de la mano, apretándola con fuerza, sus ojos llenos de orgullo y amor. La gente del pueblo, que había permanecido en silencio, ahora murmuraba con asombro y quizás con una chispa de arrepentimiento por sus propios juicios precipitados. Algunos se acercaron a Eliza ofreciéndole palabras de disculpa y de bienvenida. La sombra de la acusación se había disipado, reemplazada por la luz de la verdad. Los días que siguieron fueron de una calma reparadora. El cazarrecompensas, Blackwood, se marchó de Pine Creek con un aire de resignación. Su misión frustrada, pero su sentido de la justicia, a su pesar, satisfecho. Obadiah Thorne, el testigo inesperado, decidió quedarse en el pueblo, encontrando trabajo en el rancho local.
Su presencia era un recordatorio constante de la verdad, un ancla para la recién restaurada reputación de Elisa. La vida en la cabaña de Ethan y Eliza floreció con una nueva vitalidad. Los prejuicios de la comunidad de Pine Creek comenzaron a desvanecerse. La historia de Eliza, de su valentía y su inocencia, se extendió por el pueblo. La gente comenzó a ver más allá de su estatura, más allá de los rumores. Vieron a una mujer fuerte, leal y de buen corazón, y a un hombre que había demostrado que la verdadera honra se mide en la lealtad y el amor incondicional. La cabaña, que había sido un refugio, se convirtió en un hogar lleno de risas, de trabajo compartido y de la promesa de un futuro. Eliza y Ethan se casaron en una pequeña ceremonia en la iglesia de Pine Creek, una tarde de primavera en la que las flores silvestres pintaban la pradera de colores vibrantes. Los pocos vecinos que habían sido sus amigos, y muchos de los que antes los habían juzgado, asistieron a la boda, un testimonio silencioso de que el pueblo había aprendido una lección valiosa sobre la compasión y la verdad. Ethan, vestido con su mejor traje, miró a Eliza con una adoración que lo decía todo. Eliza, con un vestido sencillo pero hermoso que ella misma había remendado, sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de ser quien era, sino precisamente por ello. Construyeron una vida juntos, día a día, con el sudor de su frente y el amor en sus corazones. Ampliaron la cabaña, plantaron un pequeño huerto y vieron crecer sus sueños en la tierra fértil de la pradera. Eliza, con su fuerza y su sabiduría, se convirtió en una figura respetada en Pine Creek, una consejera, una amiga. Ethan, su hombre de pocas palabras, era el pilar de su hogar, el compañero inquebrantable que había visto la luz en la oscuridad y había luchado por ella. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en la inmensidad árida del territorio de Dakota. La historia de Eliza Maeve y Ethan Reed no es solo una historia de redención y amor, sino un recordatorio de que la verdad, por mucho que se la intente enterrar, siempre encuentra su camino para salir a la luz. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en las noches más oscuras del alma. Gracias por acompañarme hasta el final, mis queridos oyentes. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas y que la sabiduría de estos relatos siga resonando bajo las estrellas, de fogata en fogata, de corazón en corazón. La vida de Eliza y Ethan fue un testimonio silencioso de que la grandeza de un alma no se mide por la estatura o la fortuna, sino por la capacidad de amar y la valentía para enfrentar los fantasmas del pasado. Ellos encontraron su paraíso en la pradera, un paraíso forjado con dolor, lealtad y la inquebrantable convicción de que el verdadero hogar no es un lugar, sino el corazón que se elige para habitar.